Recursos para clase, episodio 42. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al podcast de Recursos para clase, donde hablamos de recursos, formaciones y tecnología en el mundo de la educación. Hoy entrevistamos a Esther Zarrias, es directora de un colegio y experta en metodologías activas y materiales Montessori. Nos va a hablar de su camino en la educación, de qué es la educación activa y cómo llevarla a clase. Pero antes te cuento que en recursosparaClase.es vas a encontrar cursos sobre herramientas, metodologías y todo lo que necesitas en tu trabajo diario como profe. Suscribiéndote a la plataforma accedes a todos los cursos y masterclass ya publicados y cada semana estamos subiendo contenido nuevo. Por ejemplo, ahora estamos con el curso de Educación Activa, donde nuestra profe Silvia nos está contando cómo aplicarla de verdad de forma práctica a nuestras clases, entender lo que es, pero desde un punto también práctico. Y el 20 de diciembre comenzamos curso con Esther Zarrias de materiales para la lectoescritura. Ya nos ha hecho un cursazo que lo tienes disponible sobre lo que es la educación activa y cómo paso por paso llevarla a clase. Ahora en la entrevista nos va a explicar más cómo es esto. Así que te recomiendo que vayas entrando ya a la plataforma y vayas preparándote con su curso. Lo tienes disponible todo en recursosparaClase.es. Y vamos ya con la entrevista. Bueno, pues tenemos hoy a Esther Zarria, maestra y directora de un centro público en Mallorca y autora del libro Un cambio de mirada, los inicios de la escuela pública activa, y colaboradora en Recursos para Clase. Bienvenida, Esther, y muchas gracias por estar hoy aquí. Hola Emma, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y bueno, pues para quien no te conozca y no haya visto tampoco tu formación, cuéntanos un poco más sobre ti y sobre cómo surgió el llevar la escuela activa a un centro público. Pues bueno, esto fue una cosa que no fue de la noche a la mañana, se fue cociendo poco a poco. Mi historia es que, bueno, yo acabé la carrera, yo estudié en Castellón y me apunté a la Bolsa de Interinos de Cataluña. Y yo iba ya configurando, mientras iba estudiando, pues una idea, ¿no?, que tenía de la educación. Y la verdad es que cuando empecé mi primer año de interina pues esto, en una escuela de Cataluña, tuve la suerte de coger una vacante y estar todo el curso escolar, pero cuando acabé ese curso, pues no volví a trabajar en una escuela hasta 7 años después. Y Guau. no porque sí, no porque esa escuela, o sea, fuera terrible, ni mucho menos, ¿eh? Todo lo contrario. Pero bueno, la idea que yo me había configurado de lo que tenía que ser la escuela o de lo que tenía que tratarse la educación, pues no era lo que veía ahí. Y bueno, tampoco era lo que había visto a lo largo de mi historia, ¿no?, en la escuela. Entonces entré un poco en shock, porque toda la vida había tenido muy claro que quería ser maestra, de repente llego a una escuela y veo que no, que por aquí no va la cosa. Entonces tuve unos años un poco de oscilación entre, bueno, pues aclarar si realmente esta vocación que había querido tener toda la vida, pues seguía para adelante o no, mi camino iba por otro sitio. Entonces, nada, aproveché esos años bueno, para viajar, y estuve trabajando también, bueno, en refugios de montaña. A mí la naturaleza y la montaña me gustan mucho, así que también fui un poco por esta vía. Y poco a poco fui leyendo, fueron llegando a mis manos libros de otras maneras de educar, de pedagogías activas. Empecé a leer a Amy Pickler, a John Holt, bueno, las experiencias de Summerhill, Paulo Freire. Y bueno, y la verdad que sobre todo el clic fue cuando empecé a leer los libros de Rebecca Bild. El primero de sus libros que leí fue el de Educar para Ser, y cuando acabé de leerlo fue como, wow, vale, esto sí, o sea, hay otras maneras de educar, hay otras maneras de hacer escuela, existen. Por supuesto, leí también todo lo de María Montessori y dije, bueno, pues para adelante, hay otras maneras de hacer. Y bueno, empecé a formarme, hice un posgrado en educación Waldorf y empecé también, volví a Barcelona, Cataluña, y empecé a trabajar como acompañante en algunos proyectos, pues que se iniciaban en aquel momento de escuelas activas, pero eran privadas. Entonces aquí entraba otra vez mi duda, ¿no? Mi debate de, jo, pues, todos los proyectos que veo que llevan a cabo este tipo de mirada son escuelas privadas.
bueno, pues yo abogaba, ¿no? Porque esa educación pudiera estar al alcance de cualquier familia, ¿no? De todos. Y había familias que no se lo podían permitir. Y en ese momento, bueno, me acuerdo que estaba trabajando en un refugio de montaña en Aigüestortes, en el Pirineo catalán, y me acuerdo que mi jefa me dijo: "Jo, ¿y por qué no te presentas a oposiciones? Y a lo mejor, yo qué sé, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor en la escuela pública pues se puede empezar a hacer alguna cosita". Y mira, miré dónde habían oposiciones, fui así de loca, miré dónde habían oposiciones, a mes y medio de las oposiciones vi que habían en Baleares, que nunca me había presentado, nunca había ido a las Baleares, y me apunté y me presenté y aprobé, por chiripa. Por pura suerte, porque además recuerdo que llegaba a los exámenes, pues eso, tenía una hora de caminata desde el refugio hasta el aparcamiento, luego cogía el coche, me iba hasta Barcelona, cogía un avión, llegaba a Palma, hacía los exámenes, era una gincana casi casi. Y empecé a trabajar, bueno, aprobé las oposiciones y empecé a trabajar en una escuela como interina. Y bueno, pues todas mis grandes aspiraciones y mis ganas de querer comerme el mundo y de cambiar la escuela, pues la verdad que fueron un poco frenadas, porque claro, llegas nueva, jovencita a una escuela con muchas ganas de cambiar muchas cosas y la verdad que todas esas cosas que yo tenía en la cabeza pues no se pudieron llevar a cabo. Pero poco a poco, y eso fue lo que me ayudó mucho, sobre todo durante esos primeros años, empecé a conocer a personas pues que compartían mirada conmigo, mirada pedagógica. Y empezamos a, bueno, conformamos una asociación, empezamos a organizar pues cursos, formaciones, jornadas educativas, empezamos a traer a muchos expertos que a nosotras nos interesaban y que por circunstancias, ¿no? Pues no, a lo mejor pues no llegaban hasta las islas. Y unos años después, pues se presentó la oportunidad de presentar proyecto de dirección en una escuela en la que yo había estado ya trabajando previamente como maestra y es en la escuela donde estoy actualmente directora. Y bueno, presenté el proyecto de dirección, esto porque se abría la plaza y muy focalizado también en unificar una línea de centro. La escuela pues era una línea con muy poquita plantilla de maestros, esto fomentaba la inestabilidad de estas plazas y pues también fomentaba que no hubiera una línea definida de centro. Esto quería decir que si un año un maestro llegaba con una formación en proyectos, por ejemplo, me lo invento, ese año pues todo se hacía a través de proyectos. Si otro año llegaba una maestra con formación en Waldorf, pues ese año todo era así. Y la línea pues no estaba definida y había malestar por parte de las familias en cuanto a esto, tanto de la inestabilidad como a la indefinición de la línea pedagógica. Así que ese fue mi plan de trabajo principal, ¿no? Unificar la línea metodológica de centro y empezar a trabajar desde aquí. Y bueno, de esto hace 7 años. El centro en un principio pues contaba con una veintena de alumnos, era una escuela muy pequeñita, ya se hizo muy pequeña, sigue siendo pequeña a nivel estructural, solo tenía hasta segundo de educación primaria y, y a medida que, bueno, desde la administración y desde las familias fue habiendo pues un creciente interés en la metodología que llevamos a cabo en la escuela, pues desde la administración nos concedieron cada curso escolar ir ampliando un curso más. De esta manera, el curso pasado pues fue el primer año que pudimos llegar hasta sexto de primaria y en estos momentos, pues estamos en 107 niños, que para alguien que nos escuche una escuela así más o menos grandecita, debe pensar, madre mía, 107, qué birria, ¿no? Pero para nosotros que venimos de ser 20 y pocos y que en 7 años hayamos crecido tanto, pues que la verdad que para nosotros es un logro, ¿no? Y una satisfacción y un orgullo, ¿no? Pues eso, haber llegado hasta ahí a través de una metodología activa, pues eso, en una escuela pública. Y un poco así resumido, sería un poco esto el trayecto. Súper interesante el camino y cómo, o sea, me encanta cómo, o sea, tú te sigues formando y sigues con esa bombilla de quiero hacer las cosas de otra manera. Algo no me cuadra, pero yo sigo aprendiendo Sí. y el que salgas de la educación, entres en la educación, me parece que es algo que también te ha enriquecido la mirada y la forma de querer cambiar las cosas, ¿no? Sí, yo creo que eso, que gané un poco distancia, ¿no? Pude coger un Sí. poco de distancia y calma para ver realmente, pues qué es lo que quería hacer, ¿no? Cómo quería enfocar, pues, aquella vocación que tenía tan clara, ¿no? Entonces, sí que la verdad que estos años, pues, me permitieron eso, mirar las cosas desde otro punto. Mm.
Y, a ver, para quien está oyendo por primera vez esto de educación y de escuela activa, ¿nos puedes decir un poco qué es? O sea, partiendo de alguien que es la primera vez que se enfrenta a esto, que ha oído a veces este concepto, pero no sabe muy bien a qué nos referimos con escuela activa. Vale, yo te cuento mi visión, Inma, porque pues hay personas que a lo mejor están llevando a cabo una escuela activa con las mismas bases, pero pequeñas connotaciones pues hacen crear pues eso, pequeñas diferencias, ¿no? Entonces yo te lo cuento desde el punto de vista de la práctica que ponemos, que llevamos a cabo en Rosa dels Vents y desde lo que para mí, a través pues eso, de la experiencia y de la formación, es una escuela activa que en función de una escuela u otra posiblemente podría variar un poco la definición, pero te lo cuento desde mi visión a través de la formación y de la experiencia bueno, que voy adquiriendo. Entonces, para mí la máxima de la escuela activa es una escuela que garantiza, sobre todo y por encima de todo, que los niños y las niñas que la transiten puedan cubrir sus necesidades en todo el momento que dure la acción educativa. Esto es decir, pues si el horario de tu escuela es de 9 a 2, pues de 9 a 2 cada día de la semana, o si el horario de tu escuela es de 9 a 12 y de 3 a 5, pues lo mismo, ¿no? En todos los momentos que dure el periodo lectivo. Porque puede pasar que en muchas ocasiones, con las ganas, el impulso sí, y la emoción a lo mejor, ¿no? De querer llevar a cabo este tipo de propuestas, pues que nos perdamos un poco y empecemos, como si dijéramos, la casa por el tejado, ¿no? Y empecemos a poner en marcha pues determinadas franjas horarias en las que sí que se lleva a cabo esta metodología, pero como no acabamos de estar seguros, tranquilos, confiados, tal vez por miedo, por dudas, por falta de confianza, pues no lo llegamos a poner en marcha en toda la franja horaria. Y fijaros, los niños pequeñitos están todavía, ¿no? Centrándose en el espacio, tiempo, las rutinas son importantes. Entonces, el hecho de que pues, por ejemplo, que los lunes y los miércoles y los viernes sí que se ofrezca una dinámica de escuela activa, pero los martes y los jueves no. O que se ofrezca, por ejemplo, de 9 a 12 y de 12 a 2 no. Esto, es muy incoherente desde la experiencia vital del niño. Entonces, yo creo que esto es lo que para mí, siempre hablo desde yo, esto es lo que para mí garantiza que una escuela sea activa o no sea activa. Y luego, pues esto, intervienen muchos matices que, bueno, que todo, o sea, dentro de las mismas bases, pequeños matices pueden ir haciendo una escuela u otra. De hecho, matices súper pequeñitos pueden caracterizar una escuela de una manera o de otra y al final, pues haber grandes diferencias, pero las bases son las mismas. Y esta para mí es la gran premisa. Luego, para mí, otra de las premisas que ofrece la escuela activa o que definen lo que es una escuela activa, es aquella escuela, pues como su nombre indica, que es activa en cuanto al conocimiento y en cuanto a las actualizaciones que se hacen desde el campo de la ciencia al ámbito de la educación. Es una escuela que se mantiene activa, que se mantiene actualizada, que está en constante actualización y formación permanente, una reflexión constante para que todo llegue a la mejora continua y a la cualidad educativa, ¿no? Luego, para mí, la escuela activa es aquella pues bueno, que reorganiza los espacios y los tiempos. No podemos pretender que la escuela, pues si se lleva a cabo un tipo de metodología determinada, pues si se cambia esa metodología, que se ofrezca la misma estructura y la misma organización. Evidentemente todo tiene que cambiar. Entonces los espacios y los tiempos son una de esas cosas que deben cambiar. Pues reorganizar espacios, reorganizar los tiempos, pensar los materiales que queremos acompañar con cada uno de esos espacios. Luego, otra de las cosas para mí súper importantes también que forman parte de lo que es una escuela activa sería el rol del acompañante, el rol del adulto. Pues lo mismo, de la misma manera que revisamos cómo se presentan los espacios y los tiempos, también revisamos y reflexionamos acerca del papel del adulto, ya que el adulto pasa de ser el centro de atención del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje, a ser un observador y un acompañante del proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas. Y en definitiva, yo diría que la escuela activa es aquella que hace pues, el cambio de mirada, ¿no? El cambio de mirada hacia el niño, que realmente centra el aprendizaje y centra la escuela en las necesidades y los intereses de los niños. Una escuela que mira de tú a tú al niño, que mira de tú a la infancia, de igual a igual, sin jerarquías,
y que le muestre respeto absoluto, ¿no? Por los ritmos de aprendizaje individualizados que se vayan dando y por sus necesidades e intereses. Yo creo que más o menos sería eso en resumen. Sí, además, bueno, creo que pues eso, has hecho ese recorrido de cómo aplicamos la escuela activa y en Ujú. lo que nos tenemos que fijar. Me ha llamado mucho la atención tu hincapié en que tiene que ser algo que sea todas las horas que pasa esos niños y esas niñas en el colegio, porque lo que decías también antes de lo que te encontraste al principio en el colegio, de ahora aplicamos una cosa, ahora otra, ahora cambiamos, ¿no? Esa coherencia para ayudarles también y acompañarles. Exacto, es muy importante. Es que imagínate, los niños que todavía no saben si es lunes, si es martes, si son las 12, les da igual que sean las 12, ellos solo sienten, ¿no? A base de necesidades internas. Entonces, imagínate, llega el niño a la escuela y, no sé, se puede plantear, a ver, hoy me van a respetar mis necesidades, no me las van a respetar, qué día de la semana es y qué hora es. Es muy, muy estresante, muy estresante. Y lo que debemos garantizar es todo lo contrario, ¿no? Ofrecer espacios relajados, seguros y tranquilos para que pueda suceder el aprendizaje. Exacto, y cómo todo esto está basado en la evidencia científica, en la neuroeducación, Ujú. para de verdad, o sea, estamos haciendo lo que más les conviene, lo que más necesitan. Bueno, si alguien quiere profundizar también sobre esto, recordarles que tienen tu curso en Recursos para Clase, donde profundizas además en cada uno de estos temas que has hablado, del espacio, el rol del adulto, y cómo hacer ese acompañamiento. Así que os lo dejaré también en las notas del programa para que le echéis un vistazo. Además de los vídeos, nos dejaste un montón de materiales también para trabajarlo y llevarlo a clase. Y sobre cómo llevarlo, quería preguntarte, por ejemplo, cómo lo aplicas a la etapa de primaria. Ujú. Bueno, en la etapa de primaria es como infantil, o sea, viviendo estas bases, ¿no? De respetar al máximo el momento evolutivo de cada uno de los niños, se va organizando la estructura, ¿no? Como diríamos, del día a día, el currículum y no currículum, todo aquello que a nosotros también nos interesa fomentar y observar, ¿no? Pues organizamos, por ejemplo, la primaria, como decías, la organizamos en diferentes comunidades. Este año, como novedad, como tenemos más niños, pues debemos ir revisando y actualizando todo esto. Hasta ahora teníamos dos comunidades en primaria, que eran la de medianos y la de grandes. Ahora, como tenemos más niños, tenemos la de medianos, la de grandes y la de preinstituto. Entonces, cada una de estas comunidades pues agrupa a niños de diferentes cursos en los que el objetivo principal es atenderlos de la manera más individualizada posible, procurar que no se estresen y partir siempre de aquello que ellos son capaces de asumir. Pues esto, justamente para evitar el estrés, para evitar frustraciones y para que el niño se sienta capaz. Esto es súper importante. Entonces lo organizamos así y el día a día, en función de si estás en un grupo o en otro, pues entendemos que perteneces a un momento evolutivo o a otro. Entonces entendemos también que eres capaz de asumir más o menos responsabilidades en cuanto a compromisos. Entonces, pues tenemos diferentes propuestas de trabajo, desde talleres, que son propuestas que parten del adulto, pero siempre desde una base lúdica, desde la actividad y desde la experiencia. Luego tenemos proyectos de trabajo personal. También hay proyectos interdisciplinares y de trabajo en la comunidad. Presentaciones de proyectos también en la comunidad más avanzada, asamblea también en los más grandes. Entonces, hay diferentes propuestas de trabajo, pues eso, dependiendo de si perteneces, por ejemplo, a la comunidad de medianos o a la comunidad de preinstituto, te vamos a pedir que lleves a cabo más o menos talleres al día, o te vamos a pedir que lleves a cabo más o menos proyectos al mes, o te vamos a pedir que lleves a cabo presentaciones o no. Pues varía un poco en función a esto, a lo que eh, por momento evolutivo sentimos que son capaces de asumir ellos. Igual suena un poco abstracto, ¿eh? Puede pasar a veces cuando hago las formaciones y explico esta organización, la gente se queda un poco con una cara de a cuadros. Si estamos acostumbrados, pues, a las típicas franjas horarios, nos puede costar entender un poco el concepto, pero vendría a ser así. Organizamos el horario en función a eso, a estas propuestas educativas y a la cantidad de compromisos en base a estas propuestas.
Ya, o sea, realmente es algo con lo que nos explota la cabeza. ¿Sí, no? Es cierto. Es algo que pero es que, o sea, es algo que yo, que vengo del mundo de la FP, que ya los cojo a partir de los 16 años, y sobre todo en mi experiencia con la FP básica, o bueno, sí, ahora es FP básica, porque como cada vez se llama de una forma, lo que lo que yo siempre decía y lo que vi en ese momento, por ejemplo, en esa clase que tenía chicos entre 16 y 21 años, era, es que ahora este es su momento para hacer esto. Sobre todo pensando en esos chicos de 21 que habían dejado el instituto y habían vuelto para sacar el graduado escolar y poder hacer una FP, ¿no? Entonces, es como, es que no todos necesitamos las cosas a la vez y como adultos nos pasa, ¿no? Tú en tu momento tuviste que dejaste la escuela, tomaste otro camino y luego volviste. No es todo Ujú. lineal, no es primero, segundo y tercero. Entonces, que eso lo llevemos a los niños y que estéis trabajando de esa manera, me parece un sueño y, y me encanta que sea Gracias. realidad, porque cuando hablamos de la educación individualizada, es como eso es lo que siempre me falta, ¿no? El que, bueno, es individualizada, pero si tengo 8 años, estoy en este curso. Mm, Sea, sea o no lo que, como decías, lo que yo puedo gestionar en este momento y lo que yo necesito en este momento. ujú. Entiendo que organizativamente es todo más complicado que hacerlo por años, pero Sí, sí, porque hay mucho encuentras muchos recursos para organizarte las clases por años, bueno, y libros y de todo, ¿no? Y la verdad ujú, que organizarlo así, ahí sí te explota la cabeza. sí. Cuando dices: "Venga, ahora hay que organizarlo así", y luego encima, pues eso, cada año vas modificando en función de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, de lo que crees que puede mejorar, de lo que en ese momento, pues esos niños, ¿no?, que tienes en concreto necesitan o no necesitan. Entonces es una bueno, es una estructura muy flexible que se va moviendo y permite, pues eso, una modificación y una flexibilidad constante. Pero la verdad es que, no sé, nosotras estamos muy contentas y mira, yo este año estoy con los más grandes, con preinstituto, yo soy de infantil. Y claro, como el proyecto ha ido creciendo y las figuras definitivas éramos las que teníamos como si dijéramos, pues la formación, ¿no? O la capacitación para llevar a cabo el proyecto, pues hemos ido creciendo, hemos ido subiendo con los niños, ¿no? Que crecían del proyecto. Y ahora pues estoy con los de sexto y estoy disfrutando también muchísimo esta etapa porque veo los frutos de lo que se trabaja desde infantil. Y la verdad es que es una gozada ver a niños que te piden ir a leer o que su momento de desconecte, en lugar de ir a tirarse por la tirolina, a la cual tienen libre acceso, o sea, de plantarse delante de un libro, yo es que a mí se me cae la baba. Digo, bueno, pues algo estamos haciendo bien, ¿no? Estos niños se sienten, bueno, pues eso, que puedan elegir un libro, a tirarse por una tirolina, para mí ya me parece un éxito, Sí, por sí, ejemplo, ¿no? O a mí se entre me ponen tantas los otras. pelos de punta de imaginármelo. Sí, o este año, por ejemplo, que con los de sexto, pues les hemos empezado a enviar deberes porque ya van a pasar a un instituto. Son unos deberes, pues esto, para que empiecen a coger como una rutina, ¿no? Entonces, una vez a la semana yo les envío unos deberes, ellos los van haciendo y en una semana me los devuelven. Y es más que nada, pues eso, para que cojan la rutina. Pero ver a niños que te dicen, ¿tienes más? ¿Puedo hacer más? Es como, madre mía, como no están cansados, no están, Sí, pues esto, sí, ya, y no no están lo ven fastidiados, ¿no? De haber hecho algo, pues, obligado de, pues, año tras año, pues, lo cogen con una fascinación y con un entusiasmo que, jo, ya me hubiera gustado a mí. Sí. sí, sí, claro, para ellos, o sea, el enfoque es distinto a Mm, cuando desde los primeros años lo estás haciendo y lo sientes como una carga, ¿no? exacto. Y Y encima se ven capaces de hacer. exacto, y es el momento ideal para que ellos empiecen a organizarse, gestionar su tiempo, gestionar plazos, ¿no? Ahí sí. Que exacto, porque claro, estás preparándoles, siguiente etapa, ya tienen la edad y la madurez para eso. Exacto.
Y, por ejemplo, de lo que estabas comentando, me preguntaba, por ejemplo, ¿cómo trabajáis la lectoescritura? Pues mira, la lectoescritura se trabaja en la parte de infantil, no se trabaja directamente. Lo que hacemos en infantil, en comunidad de pequeños, es hacer una preparación a la lectoescritura a través de material manipulativo y sensorial y a través de talleres, pues por ejemplo de conciencia fonológica, de danza, de voz y movimiento, los de música, todos esos acompañan para preparar para la lectoescritura. Luego, pues esto, todas las estructuras que se encuentran los niños, desde una estructura en exterior, por ejemplo, nosotros somos muy activos también a la hora de organizar formaciones y una vez hicimos una formación con una optometrista sobre establecimiento lateral y luego siempre que viene algún experto le damos un paseillo por la escuela y le decimos, a ver, ¿qué estructura crees tú que de manera, como quien no quiere la cosa, de manera lúdica el niño puede trabajar pues un objetivo determinado, ¿no? Y con esta optometrista, por ejemplo, nos dijo de la cama elástica, que ya la teníamos para trabajar todo el tema de equilibrio, y nos dijo también de una escalera de braqueación. Yo no sé si te acuerdas, hace años en los parques, de estos semicírculos que habían de hierro. ¿Tú recuerdas, Inma? No sé si eres de Mm, mi quinta o eres más joven. Eran como unos puentes de hierro en los cuales te podías colgar. Bueno, la escalera de no. braqueación podría Mm, ser más o menos esto, ¿no? Una estructura en la cual tú te puedes colgar. Esto, bueno, ella nos contaba que favorece la coordinación no solo oculo-manual, sino que también fortalece toda la mano y la musculatura necesaria para poder realizar la pinza. Entonces, cosas como esta, ¿no? A través de diferentes estructuras, de diferentes materiales, pues eso, preparamos a los niños para que, pues eso, para que vayan madurando las diferentes áreas y las diferentes estructuras que van a necesitar para cuando pasen a la etapa de primaria, para la cual ya sí que están preparados. Nosotros hasta los 6 7 años no iniciamos a los niños en la lecto. Entonces, a partir de aquí continuamos con los talleres, se sigue haciendo un poco de conciencia fonológica, pero ya los talleres pues cogen otra vertiente. La verdad que hasta ya, como están súper preparados, pues es que, bueno, también lo cuento yo y parece que me vendo el producto, pero es que yo lo cuento y digo, ojo, qué chulo, o alucino yo misma al contarlo, porque yo qué sé, pues ves a niños a lo mejor que trabajan la lectoescritura desde los 3 años y a los 6 años es que ya están más que fastidiados de escribir. Y es un año tras otro y es un fastidio y es un esfuerzo y una frustración y se vive de manera muy negativa, muy frustrante. Pero les ves a estos niños que de verdad cuando esperas el momento oportuno, en cuestión de 2 3 meses, leen y escriben con una soltura, con una grafía, con una firmeza, pues bueno, pues que te hacen reflexionar, ¿no? Y que te hacen darte cuenta y confiar, ¿no? En todo aquello que estás llevando a cabo. Entonces es esto, empezamos con medianos pues por diferentes talleres, continúa mucho el trabajo con material sensorial, con material manipulativo. Luego se inicia una cosa que como novedad, que ya se implanta en medianos y ya continúa toda bueno, las comunidades de primaria, que es el registro, que es al final del día, pues de 1:30 a 2 los pequeñitos hacen la hora del cuento y los de primaria hacen el registro, que es un cuaderno en el cual ellos escriben aquellas cosas que han sucedido a lo largo del día, desde cuestiones emocionales a cuestiones de aprendizaje. Y es uno de los momentos más potentes de lectoescritura y también es un momento en el que ellos hacen una reflexión de aquello que han estado haciendo y que ha pasado, ¿no? A lo largo del día. Y entonces poco a poco, pues esto pues va madurando, ¿no? Como te decía antes, en función del grupo en el que estás, pues se te van pidiendo más cosas o no. Pues a un niño un registro de medianos, pues se le va a pedir, el requisito mínimo es una palabra y la fecha. Y poco a poco esto va evolucionando hasta que ya te hacen hojas de la libreta con soltura, con autonomía, sin faltas de ortografía. Luego los proyectos también tienen que hacer pues mucha cosa de lectoescritura. Bueno, poco a poco esto va evolucionando, ¿no? Pero lo que nosotros nos damos cuenta es esto, de que al respetar las fases que ya nos indican que se deben respetar, ¿no? Ya nos indican desde la evidencia de otras experiencias y desde la neurociencia, pues al respetar esto los niños se presentan a este aprendizaje con ganas, motivados y sobre todo sintiéndose capaces. increíble, Mm, sí. mm, Y me encanta esa parte en la que introducís una rutina, que es la de escribir sus reflexiones, mm. que les puede ayudar, además de para practicar la escritura, es para
para expresarse ellos. O sea, es que estáis uniendo ahí también una herramienta que les va a ayudar emocionalmente. Exacto. Mm. Mm, Genial. Sí, también os contamos ya que estamos lanzando el curso de lectoescritura con Esther y con Montse, en el que nos van a desarrollar todo esto y dar las herramientas para que lo podáis también trabajar en vuestras clases con la lectoescritura, y en el próximo trimestre trabajaremos también las matemáticas manipulativas con ellas. Que no sé si quieres contarnos un poquito sobre lo que verán también en ese curso. Pues sí, mira, es un material que es básicamente práctico, que es para, pues, para aquellas personas pues, que a lo mejor quieran iniciar. A mí me ha pasado también, ¿no? El hecho de poner en práctica esto pues me ha requerido también actualizarme, formarme y saber pues cuanto más mejor, ¿no? Sobre los materiales que se supone que tengo que dominar. Entonces es fundamentalmente para aquellas personas que tienen interés y tienen ganas en conocer qué tipo de materiales, tanto de lecto como de mates, pueden utilizar en su día a día en la escuela. Entonces, ya te digo, son vídeos eminentemente prácticos de los materiales que nosotras mismas utilizamos en el día a día. De hecho, los hemos grabado todos en la escuela con los materiales del cole. Y esto, tanto diferentes materiales y propuestas para trabajar la lectoescritura y diferentes propuestas y material para trabajar las matemáticas. Genial, pues ya con muchas ganas también de poder verlo y ver cómo lo trabajáis, además con esta parte de que nos colamos también a vuestro centro Mm. para ver cómo lo tenéis montado y ver un caso real de cómo se está haciendo todo esto. Y para cerrar, ¿qué mensaje le dejarías a los profes que nos están escuchando que quieren cambiar sus clases? Con una mención especial a aquellos profes pues, que pues, no tienen la capacidad de cambiar todo el centro, pero Ujú. ¿cómo podrían pues, introducir en sus clases esos pequeños cambios? O incluso si son interinos, si no tienen esa estabilidad, pero bueno, pues algo que puedan ir llevando siempre con ellos y con ellas. Pues mira, yo creo sobre todo, pues, centrarse y saber en el momento en el que se está y el lugar que ocupa cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, como te contaba antes, ¿no? Llegué a una escuela de interina con ganas de cambiarlo todo y de repente aterricé y dije, ¿pero dónde voy? Alma de cántaro, me faltaba decirme. Jo, llego a un centro, lo primero yo creo que es escuchar pues lo que se está llevando a cabo y respetar también a todas las personas pues que están haciendo su camino y que están haciendo su trabajo. Y entonces desde aquí lo chulo es que lleva a cabo, o sea, que el centro lleve a cabo pues un proyecto definido, ¿no? Metodológico y sobre todo que tú puedas estar en consonancia con él. Eso sería el ideal, ¿no? Pero en el caso de que esto no fuera así, que hay muchas circunstancias, ¿no? Hay muchas personas, muchos maestros y maestras que hemos estado y que estamos en esas. A mí, mira, hay una cosa que me encanta, Marisa Moya, de Disciplina Positiva, que dice, eh, ¿cuál es tu parcela de poder? Dice ella. ¿Qué es? ¿De 1 metro cuadrado? Pues coge las riendas, ¿no? De esa parcela y tu práctica educativa va a resonar y va a ser súper potente en aquella parcela que tú tienes de poder. Entonces, ¿qué, tu parcela que es tu clase? Oye, pues adelante, fantástico, pues es tu clase y en tu clase pues puedes acompañar a los niños desde otra mirada, puedes organizar la clase de otra manera, aunque tengas que atender pues a unas pautas que prevé el proyecto educativo de la escuela donde estés, pero por supuesto no por el hecho de llegar a un centro y decir, jo, pues como aquí no lo puedo cambiar, pues ya está, no hago nada. Para nada, es que se pueden hacer un montón de cosas, desde la manera en cómo miras a los niños, cómo les hablas, cómo les tratas, a todas las actividades y propuestas que les puedes poner a su alcance, ¿no? Entonces yo envío un mensaje de ánimo, por supuesto, siempre se pueden hacer cosas, siempre. Tal vez no case con nuestro ideal, ¿no? Pues que tengamos en mente, pero que eso no nos quite las ganas y la ilusión por querer cambiar y hacer las cosas que nosotros sabemos que se deben de hacer, ¿no? Entonces, mucho ánimo y por supuesto que se pueden hacer cosas, siempre se pueden hacer cosas. Gracias. Sí, me encanta lo que dices de la parcela de poder. Sí. Eh,
Yo hace años, en una conferencia, alguien dijo que, bueno, que no teníamos que estar esperando que los cambios vinieran de arriba, sino que si queremos un cambio en la educación, que empieces cambiando tus clases, ¿no? Claro. Y eso me marcó. Y por eso el lema de recursos para clase es mejorar la educación clase a clase. O sea, si cada profe puede hacer un cambio en su clase, la educación avanza. Y me encanta pues que es eso, que cada uno en donde podemos, que hasta donde lleguemos, pero Ujú. no nos rindamos antes de intentarlo y ni no nos dejemos limitar por, por cosas que a lo mejor pues no son así. O sea, ahí siempre tenemos ese margen de maniobra. Siempre, eso es, siempre. Y si no, pues bueno, poquito a poco ir creándolo. Pues Ujú. de verdad, Esther, muchísimas gracias. Gracias por ese mensaje para darnos fuerza para seguir con los cambios. Gracias a ti. Y nada, os animo a echar un vistazo a los cursos que tiene la plataforma y lo que va a ir llegando, porque de verdad eh, su forma, ya veis cómo comunica, cómo nos mete en sus clases y nos va a ayudar pues eso, a ir viendo, cogiendo las cosas que conoce desde su experiencia y ir viendo cómo adaptarlas a nuestro caso, a nuestras clases y a lo que podemos cambiar. Así que nada, muchísimas gracias Esther por ayudarnos en este camino y os animo a todos a ver sus cursos y a seguirla. Muchas gracias a ti, Inma, por invitarme. Un placer siempre. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, las estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y suscribiros en Spotify, porque esto nos ayuda a que el podcast llegue a más profes. Y muchísimas gracias a todos los suscriptores y suscriptoras de la plataforma, porque hacéis posible esta plataforma y nos ayudáis a llegar a más profes y seguir con estas iniciativas tan guays para seguir ayudándoos. Bueno, ya nos escuchamos el próximo año, ya este es el último programa hasta la vuelta de vacaciones de Navidad. Así que aprovecho para desearos unas felices fiestas, una feliz Navidad y que tengáis un genial 2022, por lo menos que la entrada sea por todo lo alto. Así que bueno, también deciros que estéis atentos y atentas a nuestras redes sociales porque vuelven los premios Profe con Recursos y desearos un feliz día y disfrutar mucho del descanso.